Seguimos con los mensajes de Apocalipsis a las iglesias. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 2. Y esta tarde veremos el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, 12. Voy a pedir disculpas de antemano, porque pues igual estoy un poco enfermo de la garganta y por ahí andan por ahí paseando todavía unos monstruos. Así es que Apocalipsis 2:12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, pues ahorita vamos a tratar de desenmarañar todas estas, a veces, pues misterios, ¿sí? Y esa piedrecita, no me han dado piedrecita, ¿dónde? ¿No? Y a veces nos preocupamos más por la piedrecita que por otras cosas. Bueno, ahí regresando al versículo 12 del capítulo 2, dice ahí: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el cual tiene la espada aguda de 2 filos. Ya hemos visto anteriormente que, bueno, el ángel se le llama el mensajero, ¿sí? Al portavoz, al que está, ¿sí? Enseñando, dándole el mensaje a las iglesias. En este caso, pues vendrían siendo los pastores, los que están cuidando, ¿no? A la iglesia, ¿sí? Entonces esta carta era dirigida al líder, ¿sí? Y dice ahí: el que tiene la espada de 2 filos. Bueno, pues esto a mí me lleva a pensar, y de hecho si nos ponemos a reflexionar un poquito en la espada, vemos que pues los soldados, los jefes, ¿sí? Pues tenían ese tipo de espadas, una espada de 2 filos, ¿sí? Y pues no se refiere ni a un jefe de soldados, tampoco se refiere a Robin Hood, ¿no? O sea, sino a Jesús mismo, que trae su espada de 2 filos. Así como Romanos, repito, los romanos, ellos usaban la espada como una señal, ¿sí? De autoridad y de juicio, ¿sí? Así mismo Jesucristo también, ¿sí? Representa con esa espada la suprema autoridad, ¿sí? Acompáñenme Hebreos, por favor, 4:12. Y veremos qué es lo que representa esta espada, ¿sí? Dice ahí: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces vemos aquí lo que representa la espada de 2 filos. La palabra de Dios, que viene siendo entonces la suprema palabra de Dios, que tiene autoridad, tiene juicio, ¿sí? Así como a nosotros, pues a muchos de nosotros, pues ya nos ha partido, dice ahí después, ahí mismo en Hebreos, dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, hermanos, aquí vemos cómo la palabra, dice, es viva y eficaz, ¿cierto?
El salmista también nos cuenta, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es viva. ¿Sí? ¿A cuántos de nosotros nos sigue todavía cortando? Nos sigue penetrando todavía hasta el alma. ¿Sí? No hay ningún otro libro que se pueda parecer a este hermoso libro que tiene la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, así como la palabra de Dios sigue partiendo, ¿sí? Y esa palabra partir habla de alcanzar hasta lo más profundo, ¿sí? A veces nosotros recurrimos a otras cosas antes de venir a la palabra de Dios para encontrar alivio, para encontrar refugio o calmar situaciones, ¿sí? O vamos con el doctor psicólogo, ¿cierto? Pero la palabra dice que penetra hasta el alma. No hay ningún otro libro. Y que aún así viva, sí, así, viva y eficaz. Pero vemos que así como algunos de nosotros ha penetrado y nos ha llegado hasta el alma y hemos escuchado la voz, también por otro lado estará el otro lado del filo, los que han escuchado la palabra de Dios y serán condenados. El lado de la justicia de Dios, cumpliendo así con su palabra toda justicia divina. Toda justicia divina. Así como han matado a los profetas, a todos aquellos mensajeros que Dios ha enviado a lo largo de toda la existencia de la humanidad. ¿Sí? Así también vendrá a cumplir su justicia. Así vendrá con su espada, que es la palabra, a dar juicio y a reinar por sobre todos nosotros. Ahí mismo denle vueltas a Apocalipsis 19:15. Si desenfundan rápido, si no se los voy a empezar a leer. Perdón. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Por eso, mis hermanos, es que debemos de estar bien aferrados a su palabra, guardando su palabra, llevando a cabo sus mandamientos, porque si no vendrá él con santo juicio, justo juicio, y con su espada vendrá a regir todas las naciones. Yo no sé en dónde o qué es lo que te refugias o con qué es lo que te haces o buscas. Yo no sé qué es lo que sea. Si es la palabra de Dios, bueno, pues qué bueno, porque la palabra de Dios, así como ahorita orábamos, es la única que nos va a santificar. Y dice también, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces debemos de estar bien aferrados solo a su palabra. Después dice ahí, regresando a Apocalipsis 2, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco, el versículo 13, yo conozco tus obras. ¿Cuántos saben o entienden? Nada más es esto, yo conozco tus obras. ¿Alguien se ha puesto a meditar en la palabra, en este versículo? ¿Cuántos saben que Dios ve, conoce todo lo que nosotros hacemos? Él sabe lo que nosotros hicimos. Y espero que estas tan solo 3-4 palabras, ¿sí? Yo conozco tus obras, despierte en nosotros ese temblor,
para empezarle a honrar más y más al Señor. Yo no sé cuántos realmente podemos entender que es un Dios omnipresente, omnisciente, todo lo sabe. Él en todos lados está. Y repito, que cada cosa que hagamos lo tengamos ahí. Como leímos, su palabra es la que llega, la que penetra, hasta donde yo tal vez no puedo llegar. Yo nada más por aquí los puedo ver por encimita y bueno, pues a uno que otro pues que frecuento de más, pero ya después de ahí, pues aquí todos tenemos cara de santo viejo, ¿verdad? Todos así, hermanitos, ¿verdad? Pero después dice, Él conoce nuestras obras. Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe que todo lo que hacemos, ¿sí?, si lo estamos haciendo para su gloria o para su alabanza. Así es que, hermanos, tengamos esto en claro. ¿Lo haces para tu vanidad? ¿Lo haces para tu satisfacción? Yo no sé qué es lo que sea. Él nos está mirando. Él sabe quién eres, quién soy. ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? ¿Por qué hablamos como hablamos? Él conoce la intención con cada palabra que yo les hablo a ustedes. Y a mi familia, y a mis hijos, y a todos. Él conoce. Él conoce. Conoce nuestros pensamientos. Acompáñenme al Salmo 139, por favor. Él conoce desde los más limpios hasta los más impuros de nuestros pensamientos. El salmista aquí dice que ya lo ha examinado y lo ha conocido todo. Dice, Salmo 139, 2, dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Hermanos, yo no sé a qué nos lleva a pensar esto. Si a lo mejor de repente, bueno, las intenciones con que hacemos las cosas, nos mandan a hacer algo y ya, ¿por qué yo? ¿O por qué? En el trabajo, Él conoce. Él conoce. Sigo leyendo el versículo 3. Mi senda y mi acostar me ha rodeado, y todos mis caminos has conocido. Porque aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la supiste toda. Todavía ni siquiera sabemos, ni siquiera hablamos, y Él ya lo sabe. Hermanos, tengamos cuidado con lo que vemos. Tengamos cuidado a cómo miramos a la gente, especialmente nosotros, los varones y mujeres también. Esto es que lo hace ser Dios, que conoce todas las cosas. Y por eso repito, ojalá y espero que esto nos despierte más el honrarle, el servirle mejor, el reconocer que Él es el Todopoderoso. Y a veces lo sabemos, pero se nos olvida. Y seguimos hablando como si no estuviera, como si no conociera, como si no escuchara, como si no conociera lo que yo estoy hablando, o con la intención que estoy hablando las cosas. Yo sé que Él conoce la vida de cada uno de nosotros, y esto de verdad a mí me da una paz, una tranquilidad,
Porque digo, bueno, pues yo no les puedo decir. Yo no puedo estar monitoreándolos en sus casas. Oye, ¿cómo? ¿Y sí está guardándola? Oh, sí está atendiendo a su esposa. Oye, sí está atendiendo a los niños. O sí está, no. Porque Él conoce nuestras obras, Él entiende, sabe nuestras vidas, y por eso es que debemos de venir a Él, primeramente. Debemos de venir a su palabra. En ella encontraremos consejo, a veces exhortación, a veces disciplina, ¿sí? Pero Él lo hará realmente en una manera eficaz, exacta y perfecta. Porque Él sabe y conoce nuestras obras. Él conoce nuestros corazones. Así es que, hermanos, espero que con esto empiece a crecer, repito nuevamente, nuestro temor, nuestro respeto, nuestro amor hacia Él. Empezar a hacer las cosas con amor. Como leíamos a los de Éfeso. Vuelve a tu primer amor. Volvamos a ese amor. ¿Sí o no? Están muy callados. Pues les está llegando, ¿verdad? Está penetrando hasta el alma. Una pregunta más. ¿Lo que haces o lo que dices o lo que ves agrada al Señor? Por eso procuremos agradarle solo a Él en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos. Regresando a versículo 13, Apocalipsis 2. Dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Bueno, aquí vemos el trono de Satanás. Bueno, ¿qué? ¿Satanás es rey? ¿Tendrá ahí su trono en esa iglesia, ahí en Pérgamo? ¿Ahí o qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, en realidad no. Esto no es algo literal, ¿sí? Es una forma de que él lo está hablando, ya que en esta ciudad de Pérgamo, pues tristemente fue una ciudad donde daban culto a diferentes dioses, haciéndola a la ciudad el centro de religión de Asia Menor, la más importante. De ahí salió todo casi, ¿sí? Ahí daban culto, repito, a diferentes dioses, ¿sí? Y es por eso que Jesús dice: ahí donde está el trono de Satanás. Donde está el trono de Satanás. Entonces, tendríamos que ver también, como dice ahí el trono, tampoco se refiere a que Satanás pues está pues reinando, repito, no, porque pues si vamos hablando de tronos, esa palabra nada más en el Apocalipsis aparece 40 veces, la palabra trono, y de esas 40 veces, 2 veces son referencia nada más a Satanás, y ahorita las vamos a ver. Y las demás habla del trono de Dios, donde realmente Él sí, Él es el rey de todas las cosas. Él tiene bajo control todo. Entonces, el significado, repito, que le da Jesús o con sus palabras al trono de Satanás es porque en esta ciudad, ¿sí?, tenía también un aspecto como de un trono. Y aparte de que también en la misma ciudad había ahí, era una ciudad que estaba en un valle, en la parte alta, ¿sí? Y ahí todo el mundo podía ver, ¿sí? Todas las ciudades aledañas podían ver cada vez que ellos prendían incienso, pues daban culto hacia sus dioses. Y pues todo el mundo, pues, bueno, pues ya prendieron allá, pues préndanle ahí también, ¿no? Por otra parte también
pues surgieron cultos, adoraciones a diferentes dioses como a Demetrio, a Isis, Serapis y Asclepio, ¿sí? Y pues tristemente también hasta el mismo hombre, al emperador, que también estaba, lo hemos visto ya en las cartas anteriores, ¿sí? Pues que las demás ciudades, tanto Éfeso y Esmirna, ¿sí? También ellas mismas, pues bueno, aprendieron de esta, de Pérgamo, ¿sí? Ya que realmente sí era la ciudad, repito, una de las más importantes por la situación en la que estaba, ¿sí? Y pues tristemente más apegada hacia Grecia, ¿no? Donde ellos tomaron muchas influencias de Atenas, ¿sí? Que era una ciudad llena de ídolos, ¿sí? Por ejemplo, este dios Asclepio, fue considerado como un dios, él, pues, digamos, lo podemos llamar ahorita como un curandero, ¿sí? Y pues este señor usaba ritos, plantas medicinales, y de las cuales también en uno de esos ritos utilizaba serpientes. Estaba leyendo que ponía a la gente ya después de terminar tantas cosas, los ponía en el piso y les pasaba serpientes, ¿sí? Según para que pues ahí el cumbal o no sé qué tantas espiritualidades le daban a eso, ¿sí? Y es por eso pues que a este lo tomaban como el gran doctor, ¿sí? Y ahorita en nuestros tiempos podemos ver en la mayoría de las clínicas, ¿sí? Hospitales o lo que representa pues la Cruz Roja o cosas así, podemos ver serpientes, ¿sí? Y vemos cómo, pues ahorita vamos a entrar por qué realmente Jesús mismo dice trono de Satanás, porque no lo busquen, ahí mismo en Génesis 3:1 menciona Satanás, cómo va demostrando su engaño, cómo es que empieza a engañar, y pues tristemente, pues mismamente Satanás, ¿sí? Utilizando este tipo de situaciones para engañar, ¿sí? Ese poder engañoso sanando a los enfermos, ¿sí? Y salvando, ¿sí? A la gente. Entonces mismamente Satanás aprovechaba esto, repito, este mismo poder, y pues tristemente incitaba a la gente, ¿sí? Para que pues nada más recibiera puro honor el hombre, que el cual les hacían dioses, ¿sí? Y así era como levantaba esa misma persecuciones a los que realmente servían a Dios, a los que se negaban a hacer tales ritos, a los que se negaban a quemar incienso a otros dioses. Entonces por eso hemos ya leído, por ejemplo, en Esmirna, ¿sí? Que eran pues pobres. ¿Por qué? Pues por todos no les daban trabajo. Yo soy cristiano, vimos también el mismo Policarpo y también este otro, dice, no, yo soy cristiano. Y le dijeron, oye, pues es que todo el mundo está contra ti. Bueno, pues yo soy cristiano y yo estoy entonces contra todo el mundo. Esos sí eran cristianos, no como ahorita, ¿verdad? Ahorita ya vemos, y eres cristiano, ¿verdad? Regresamos ahí al versículo de 13. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Notemos nuevamente, esta iglesia también había seguidores que permanecían fieles al Señor, ¿sí? Y ellos mismos, después de ver, pues de como dice ahí, ¿sí? Aún después de que pues agarraron ahí a Antipas, si mal no recuerdo, lo prendieron también, lo asaron. Y después aún así, ellos firmes y fieles al Señor, caminando, confiando en Jesucristo. Sabían. De hecho, Pedro también,
pues al escribir esto Juan, cuando recibió esta revelación, pues ya había pasado lo de Antipas, que ya la persecución ya estaba, ¿sí? Y mismo Pedro también, acompáñenme a primera de Pedro 2:20, por favor. Él sabía también esto, que como aún así, independientemente de la persecución, pues había que confiar en Cristo y caminando según como Jesús caminó, ¿no? Imagínense ese Pedro, después de que él era pues el más bravo, por así llamar, ¿sí? Que cuando llegaron ante él sacaba la espada, ¡ey! Era revoltoso, era el picudo del pueblo, ¿no? El que venía, ¡ay, no me toques! Y sacaba luego desenfundaba, ¿no? Su espada. Pero después vemos que él entendió, ¿sí? Él entendió, dice ahí, primera de Pedro 2:20, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Bueno, ¿cómo? Si pecas y si eres merecedor de esos azotes o de lo... Bueno, ¿qué gloria necesitas? No, porque estás pecando. Pues es como, ya ves, te dije, niño, que no metieras las manos. Eso te lo mereces por abusado, ¿no? Es así lo que está diciendo. Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Vemos cómo ese cambio radical de Pedro? Él ya no agarraba y de, ¿cómo? No, él ya dice, ya no. Sigo leyendo el 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para sufrir, para soportarlo todo, ¿no? Bueno, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuántos están dispuestos a seguir las pisadas de Jesús? ¿Estamos dispuestos? Bueno, pues se escuchan los amenes, pero espero cuando realmente venga la persecución, estemos amén, o corriendo, o amén, o a ver. Exactamente, que Dios sea el que nos fortalezca, como mismo decía la oración de Policarpo, cuando estaba ya en llamas. ¿Cómo decía? Ya se me olvidó ahorita. ¿Quién las memorias rápidas? Estaba ahí, ¿sí o no? Estaba quemándose y él pidiendo fortaleza ante Dios. Eso sí, cristianos, de veras, para que nos podamos aprender de ellos. Entonces, repito, pues aquí mismo Pedro también nos está dejando que aprender para cada uno de nosotros, ¿sí? Y como menciona aquí nuestra hermana, pidiendo fortaleza, valentía a Dios, por si llegase a suceder. Y cuando llegase a suceder, bueno, encontremos nuestro único refugio en Él, siendo fieles, como dice ahí, permaneciendo fieles. ¿Cuántos permaneceremos fieles ante Él? Ojalá y nos dé esa fortaleza para nunca negar de su nombre, así como los mismos mártires, repito, los mismos discípulos. Ellos siempre estuvieron dispuestos. Ellos cuando vieron, supieron, Él es el Mesías. Y si no hubiera resucitado Jesús, en vano hubiera sido todo. Pero ellos sabían, ellos supieron, ellos vieron que Jesús resucitó. Por eso es que dieron sus vidas. Por eso es que entregaron sus vidas. Porque vieron ellos. Y muchos niegan de esa resurrección. Si no hubiera resucitado, dicen, vano sería esto. Vano. Si hubieran sabido, repito, que pues no resucitó, no hubieran muerto por algo
que pues muchos a lo mejor niegan o que no entienden. ¿Cómo resucitó? No, los musulmanes dicen no, Jesús fue un profeta, nada más. Él no fue Dios, no, pues no, porque vino de María, no, pues ¿cómo? Si fue Dios, ¿cómo va a venir de una? No, pues, no entienden, no entienden. Volvamos a Apocalipsis 2, seguimos en el 14, ¿sí? Entonces vemos que sea Él que no neguemos, que nos dé la fortaleza. Dice en el 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Fíjense, hermanos, cómo después de, pues, el elogio que Él les da, bueno, son fieles, ¿sí? Después de estar en la tribulación, en la persecución, lo que están padeciendo, lo que están sufriendo, ¿sí? Están sufriendo la muerte. Después de todo eso dice, tengo unas cosas contra ti. No sé si esto nos despierta o nos sacude, que podemos decir, bueno, pues venimos, le servimos, estamos aquí, y Señor, pero que de repente nos diga, ¿sabes qué? Tengo algo contra ti. ¿Pero cómo, Señor? Estoy siendo fiel. ¿En qué? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, después de ser fieles, vemos en este versículo, ¿sí? Escuchamos unas cuantas palabras de la misma boca de Jesús en contra de ellos. Y esto me enseña más aún que es un Dios santo, 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 que no puede haber nada inmundo, nada. Por eso es que se preocupa por su pueblo. Él no permite que nada impuro pueda entrar en su cuerpo, que somos nosotros. Y que a lo mejor podemos ser fieles hasta lo más que podamos ser, pero a lo mejor estamos permitiendo o nos estamos juntando con aquellos, como dice ahí, que cometen fornicación. Estamos solapando o tolerando a aquellos que participan de esas cosas. ¿No saben? O los que saben, ¿sí? Debemos de ser un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo santo. ¿Sí o no? Me han platicado donde hay iglesias, donde está pasando, donde permiten que los jóvenes mantengan relaciones íntimas fuera del matrimonio. No pasa nada, Dios es amor. No, pues yo quién soy para juzgarte. No te preocupes, Dios perdona todos los pecados. Dios es chido. Me dicen, bueno, chido para... Eso es mexicanismo. Es un Dios, ¿cómo bueno dicen? Bacano. Bueno. ¿Cómo dicen? Bueno. En otros países, chévere. Chévere. Dios es chévere, ¿no? Jóvenes que fornican, que tienen esta misma ideología que tenían aquellos, ¿sí? Que es solamente pisotear el nombre de Dios.
que en aquellos tiempos también decían, bueno, vive la vida, no pasa nada, disfrútala. Son los mismos tiempos que estamos viviendo ahorita, donde pues ya se permiten hacer eventos para los gays, y no es porque se tenga algo contra el gay, no, porque ciertamente Dios es amor, sí, y Dios perdona al pecador, al arrepentido, al que viene ante Él, al que endereza, por su palabra, por lo que Él dice. Vemos que este tipo de líderes agreden totalmente la palabra de Dios, y vemos que es una falta de respeto, de honor hacia la misma gloria de Dios, hacia la misma santidad de Dios. ¿Cuántos maestros o líderes, repito, han caído en este tipo de estilos de vida, permitiendo este tipo de rebeldías sin expulsarlos de las iglesias, al no venir al arrepentimiento? Por eso, hermanos, debemos de tener en cuenta que Dios es un Dios santo, y a lo mejor, bueno, no lo vivimos en iglesias, pero a lo mejor tenemos el hermano, el primo, el cuñado, el tío, el hermano, no sé, y que a lo mejor a veces les aplaudimos, y que a lo mejor le decimos, toma, cuídate, damos un condón, sí. En el 15 dice, y también retienes a los que dicen, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Nuevamente, Dios aborrece al pecado y al pecador también. John MacArthur, sobre este versículo, dice que tanto como las obras de Balaam y los nicolaitas condujeron al pueblo de Dios a conductas inmorales y perversas, las cuales pervertían la gracia de Dios, convirtiéndolas en libertinaje. Repito, ¿cuántas iglesias no conocen que hay así? A ese libertinaje pecaminoso, dice él, pero también podemos ver la palabra nicolaitas, entender esa doctrina que viene, la palabra Nicolaos, ¿sí? Es una palabra compuesta de dos palabras que significa el que triunfa sobre el pueblo, y de ahí podemos entender ahorita muchas conductas o doctrinas que hay ahorita en estos momentos que te dicen y que enseñan, saca el campeón que hay en ti. Dios te quiere hacer rico, tú eres un triunfador. Decláralo. Y cuando viene un poco de pobreza, te ato, te reprendo, cancelo tus palabras. Tristemente sacando de contexto y agrediendo nuevamente la palabra de Dios. Vayamos a Hechos 6, por favor. En Hechos 6 podemos ver aquí cuando los apóstoles estaban a punto de escoger a los diáconos después de que ellos estaban sirviendo a las mesas, ¿sí? En el versículo 3
Dice ahí: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros percibiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y bueno, de ahí me paso al 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Vemos que este Nicolás fue llamado para servir al Señor. ¿Cuántos así han empezado y que ahorita están en una farándula cristiana? Es que no puedo yo llamarlos cristianos, porque el cristiano es de Cristo. El cristiano hace las cosas que hace Jesús, sigue las pisadas de Cristo. Pero ahorita hay cristianos que se dicen cristianos, que no quieren pisar por donde Él, que no hacen lo que Él hace, que no guardan su palabra. Yo no puedo llamarlos cristianos, yo no sé cómo se puedan decir. Bueno, ¿cuántos hay allá afuera en el mundo que estaban, que eran de nosotros, pero salieron, que nunca fueron? Nicolás sacó e hizo provecho de esas credenciales, por así llamarlo, llevando su propia doctrina, mezclándola con paganismo, idolatría, cosas inmundas, fornicación, y agréguele las cosas que usted quiera. Victorioso sobre el pueblo significa Nicolás. Victorioso sobre el pueblo. Y de hecho, inclusive el diccionario, la concordancia exhaustiva, dice así: victorioso sobre el pueblo, y entre paréntesis, hereje. Así lo ponen. Después de que fue llamado y que dijeron, bueno, lleno del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, tenemos que estar apegados lo más que se pueda a la palabra de Dios, para saber realmente cuando algún tipo de doctrinas como estas, diferentes, vengan hacia nosotros, podemos estar con ese oído afilado. Los que son de Cristo, los que escuchan la voz del buen pastor, vienen a Él, no a los otros. No a los otros. Tristemente, Nicolás renunció voluntariamente a Cristo. Por eso es que nosotros mismos debemos de tener cuidado y advertir al prójimo. De cómo puede estar tan cerca y disfrazado dentro. Voltea a ver a tu prójimo. ¿No serás tú? ¿Seré yo? Esa apostasía, hermanos. Esa apostasía. Y me da gusto de saber y de escuchar que todo eso está pasando, que dentro de la misma iglesia se levantan apóstatas, y cada vez más, porque me doy cuenta que la palabra de Dios se está cumpliendo, porque Él mismo lo dijo. Dice, y no vendrá, y no faltará mucho, cuando yo ya venga, pero primero vendrá la apostasía en todo su esplendor, y engañará a muchos, inclusive a los escogidos.
Tengamos cuidado. Pongamos nuestros ojos solamente en Jesucristo. No en el ministerio, no en el pastor, no en el líder. No, en Jesucristo. Él es el único que da salvación. Él es el único. Yo no doy salvación. Dos 2:16 de Apocalipsis. El que ande en esos pasos, o el que ande en situaciones similares, pues aquí está la solución. Dice, por tanto, si ya has vivido así, o si estás permitiendo a estos nicolaitas, o a estos que vienen, ¿sí?, entregados a lo que pervertidos, o soportas a aquellos que fornican, bueno, arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentir? ¿Quién me puede decir qué significa arrepentirse? ¿Que nadie? Cambiar de parecer. Eso es lo que significa arrepentimiento. Eso fue lo que Jesús dijo comenzando su ministerio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver las cosas, porque no son así. Son a como yo digo, dice él. Por tanto, arrepiéntete. Cambia esas maneras de vivir, de pensar, de hablar, de aconsejar. Cámbialas. Pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otra vez, su palabra es la que vendrá y nos dará juicio. Dará juicio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Una pregunta: ¿quién es el maná escondido? ¿Quién es el maná que descendió del cielo? Jesús. Todo el que le reconoce genuinamente a Jesús recibe de ese maná. De ese maná que está escondido, de esas bendiciones. Así como el pueblo de Israel por 40 años estuvo recorriendo el desierto, Él era el pan, Él era la comida que descendió del cielo. Así Él, para nosotros, su palabra, la comida espiritual. Jesús mismo se llamó el pan de vida para que Él mismo sea nuestro alimento. Repito, nuestro alimento espiritual. Pero para el incrédulo, para el que no ha venido a Cristo, pues está escondido ese maná. Así como los mismos judíos, los mismos religiosos esperaban al Mesías, sabían, conocían, ¿sí?, practicaban su religión, seguían supuestamente los mandamientos, ¿sí?, sino lo hacían para agradarse a ellos, para salvarse ellos, no para agradar a Dios. Tristemente para ellos siempre ese maná les fue escondido. Y les está escondido a aquellos que no quieren ver, que ven pero no ven. Pero disponibles a aquellos que ponen su fe, sus esperanzas en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén?
Luego dice ahí, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, aquí es una metáfora, ahorita que estamos estudiando los viernes hermenéutica, es una metáfora que está utilizando, ya que en aquellos entonces lo tenían para diferentes usos, ¿sí? Por ejemplo, el comentario MacArthur dice que los atletas que ganaban en los Juegos griegos, ¿sí?, como parte de su galardón, les daban una piedrecita blanca, que era su consigna para entrar, ¿sí?, a la celebración de los ganadores, ¿sí?, para darles ya después pues sus respectivos honores, ¿no?, a los vencedores. Era pues su entrada, su boleto de entrada, ¿sí?, a la celebración. Y esto pues para nosotros podría ser una representación también de eso, ¿sí?, esa piedrecita, ese boleto de entrada, ¿sí? Pero hermano, no lo tengo, todavía no te preocupes, está hablando metafóricamente, ¿sí? También anteriormente estas mismas piedrecitas se utilizaban entre los romanos como una señal especial cuando enviaban a un mensajero y ese mensaje era súper así, personal, íntimo. Entonces vemos también cómo pues al aplicarlo nosotros, pues esta misma piedrecita nos llevaría a que nosotros mismos, llevando ya esa piedrecita, tener esa comunión, esa relación íntima. Cuando conocemos al Señor, cuando se nos es entregada esa piedrecita, ¿sí?, pues ya estamos en persona, realmente teniendo esa comunión personal ya hacia con Él, ¿sí? Ya no estamos enemistados con Él. Por eso nosotros, hermanos, debemos de entender que somos la novia de Cristo y que Él no quiere que nadie la toque. ¿A poco pues hagamos referencia como pues los que estamos casados, ¿sí?, les hubiera gustado que le estuvieran tocando a la novia o viceversa, o que le estén tocando al novio? No, así mismo. Y el novio o la novia no estemos coqueteando por otros lados. Nosotros somos la novia de Cristo, no podemos contaminarnos. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios prohíba, para nosotros, que sea prohibición. Seamos fieles hasta en lo poco, y Él nos recompensará en lo mucho. Haciéndolo todo con amor, por amor a su nombre. ¿Dónde me quedé? Vamos a orar, Padre mío. Padre Señor, te damos gracias. Te damos gracias a ti. Solamente a ti, Señor, nos postramos. Nos postramos esta tarde, Señor, porque ciertamente a veces fallamos. Ciertamente a veces se nos olvida, Señor, que tú todo lo conoces, Señor. Ciertamente a veces no entendemos que tú en todos lados estás, que tú todo lo oyes, que tú todo lo conoces, Señor. Que tú conoces las obras de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Por eso, Padre mío, venimos esta tarde, Padre,
ante ti, rendidos, cansados, humillados, Señor, pidiéndote a ti, Señor, por medio de Jesucristo, perdón, porque ciertamente, repito, fallamos, Señor, y a veces no sabemos por qué lo hacemos, a veces lo hacemos, Señor, sin intención, pero Señor, si lo hemos hecho con intención, te pedimos, Señor, que tú nos perdones, Padre, ya que tu nombre es santo, Señor, santo y santo, Señor, y no queremos, Padre mío, ensuciar tu nombre, Señor. Señor, ayúdanos a entenderte, ayúdanos a guardar tu palabra, Señor, ayúdanos a permanecer fieles, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor, con tu palabra, santificándonos día a día, Señor, no solamente los domingos o las veces que escuchamos tu palabra, no, Señor, sino que todos los días vengamos a tu palabra, Señor, para ser santificados, limpiados por ti, Señor. Te lo pido, Señor. Te doy gracias nuevamente, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Ciertamente para muchos ha penetrado, ha llegado hasta el alma, les ha dolido. Para muchos otros hemos encontrado exhortación, hemos encontrado consuelo, pero sabiendo, Señor, que todo lo que haces, lo haces por un bien, Señor. Así es que esta tarde, Señor, viniendo primero en arrepentimiento, Señor, te pedimos que tú, Señor, nos enseñes a cambiar nuestras vidas, a cambiar nuestro lenguaje, a cambiar nuestras intenciones, Señor. Que pongas tú, Señor, ese corazón que siente, ese corazón de carne, Señor, ese corazón nuevo, ese corazón limpio, Señor, que ve, que puede sentirte, Señor. Señor, que clamemos a ti, Abba Padre, Señor. Que glorifiquemos cada vez, Señor, tu nombre con lo que hagamos, Señor. Siendo fieles, siendo esclavos por amor. Por amor a ti, Señor. Y no porque te hayamos amado nosotros, no, Señor, porque tú nos amaste antes, Señor, de la fundación de este mundo, Señor. Antes de la existencia de todo, tú nos amaste, Señor. Y es por eso, Señor, que lo mínimo que tenemos que hacer es amarte, Señor, servirte, darte todo nuestro ser, obedeciéndote, Señor, limpiándonos cada día, Señor, de todas las inmundicias, de todo lo que el mundo ofrece. Te pido, Señor, tanto tu ayuda, Señor, para cada uno de nosotros. También te pedimos por aquellos, Señor, que no pudieron venir, Señor, que tú también, Señor, te manifiestes esta tarde en ellos, que tú les des palabra, que tú les des consejo, que tú los reconfortes, Señor. Y también, Señor, a los que en otras ciudades están, Señor, a nuestros hermanos en London, a nuestros hermanos en Montreal, Señor, y a cada remanente que tú tienes, Señor, a esos remanentes pequeños o grandes, Señor, a cada congregación, Señor, que tú has puesto, Padre mío.
en todo el mundo, Señor. Te pedimos fortaleza, porque ciertamente los tiempos ya están próximos, Señor. Tu venida ya está próxima, Señor. Todo ya se está alineando, Señor. Ya está alineado, Señor. Solamente esperamos tu venida, Señor. Y que nos halles, Señor, velando y orando, viviendo, Señor, agradándote solo a ti, Señor. Por eso, Señor, te pido por cada uno de nosotros y por cada hijo tuyo, Señor. Te doy gracias nuevamente, Padre, por todo lo que tú nos das, por tus misericordias, por tus bendiciones, por tu gracia, Señor. Síguenos llenando, Señor, de tu gracia. Síguenos llenando de tu palabra, Señor. Que tu palabra nunca falte, Señor, en nuestros hogares, en nuestras mesas, en nuestros trabajos, en nuestras familias, Señor. Que sea tu palabra, Señor, que salga de nuestras bocas. Te pedimos y te doy gracias, Señor. Todo, Señor. En el nombre de Jesús lo ponemos ante ti. Para la gloria y la alabanza de tu bendito nombre. Por siempre. Amén.